Hoy vamos a adentrarnos en la vida y la obra de uno de los autores más importantes del siglo XX, aunque nació en el XIX, su literatura pertenece al XX, así que lo vamos a clasificar así. Y también uno de los autores que más habéis pedido por comentarios. Pero como quiero ser justa, vamos a empezar este vídeo con una pequeña advertencia. Si sois ese tipo de personas a los que os frustra muchísimo descubrir que uno de vuestros ídolos literarios o artísticos era una persona, digamos, cuestionable, por favor escrolead hacia arriba, pasad de este vídeo porque no es para vosotros, sobre todo si sois fans de Lovecraft. Porque sí, Lovecraft era un genio, pero también era una persona bastante tremenda. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, en el seno de una familia burguesa de larguísimo rancio abolengo. De hecho, sus antepasados se remontan al Mayflower, pero bastante venida a menos. Algo así como el seno de una familia que vivía el sueño americano hasta que entró en una importante crisis. Y claro, esto marcó su vida de forma bastante evidente. Para empezar, porque perdió a su padre siendo muy joven. Lovecraft tenía 3 años cuando su padre, que era un comerciante, sufrió un ataque estando de viaje en Chicago. Fue ingresado en el Hospital Mental de Providence y solo 5 años después fallecía aquejado de neurosífilis. Perder a tu padre tan joven evidentemente te marca, pero te marca muchísimo más cuando tu destino, tu educación y tu socialización quedan en manos de una madre que está bastante incapacitada para llevarla a cabo. Su madre era una persona extremadamente fría, jamás le demostró cariño de ninguna manera, pero al mismo tiempo le protegía tantísimo del mundo exterior que le aisló por completo de cualquier otro tipo de contacto humano. Tantísimo que ella, que consideraba que su hijo era superior a cualquier otro niño, prefirió escolarizarlo en casa antes de que tuviera contacto con niños de su edad. Imagínate ser criado solo en el contacto de adultos, vivía con su madre, sus 2 tías y su abuelo paterno, al que adoraba, y no tener contacto con ningún otro niño. Es que necesariamente te tiene que marcar. Es que es la tormenta perfecta para tener serios problemas mentales. Solo que en el caso de Lovecraft, estos problemas mentales y de socialización se unieron a una enorme imaginación y a un increíble talento literario. Con solo 2 años, Lovecraft leía poesía, con 5 la escribía, con 13 fundó una academia de detectives y con 15 publicó su primer relato. Precoz es poco. Y sí, tenía un increíble talento literario, pero también un increíble ego, azuzado por esa madre que le consideraba superior a cualquier otro niño, pero que al mismo tiempo le mantenía aislado y sin cariño. No tuvo socialización real hasta que en 1921, cuando él ya tenía 31 años, su madre falleció. Ese fue el primer año que Lovecraft mantuvo otros contactos humanos reales, en este caso con otros autores. Decidió viajar a un congreso de autores noveles en Boston y allí conoció a la que sería su mujer. Sonia Green era hija de inmigrantes ucranianos y era 7 años mayor que él y viuda. Pero aún así, en 1924 ambos deciden casarse y trasladarse a Boston. Muy pronto llegaron los problemas financieros para la pareja. Sonia perdió la tienda de sombreros en la que trabajaba y se vio obligada a buscar trabajo. Lo encontró en Cleveland y tuvo que mudarse para intentar mantener a la familia, porque Lovecraft no tenía la menor intención de encontrar ningún trabajo remunerado fuera de la literatura. Es más, cada vez que se presentaba a una entrevista de trabajo ponía unas condiciones leoninas para que le contratasen y evidentemente sin tener ningún tipo de experiencia anterior, pues fue rechazado en casi todos los trabajos. Y en aquellos en los que consiguió el puesto, él lo rechazó porque consideraba que las condiciones no eran dignas de él. Es decir, Sonia mantenía por completo a la familia desde Cleveland y Lovecraft seguía en Boston viviendo de lo que su mujer le mandaba y escribiendo, pero sin conseguir publicar. Y precisamente en este momento Lovecraft empieza a desarrollar un odio visceral hacia los inmigrantes. Sí, su mujer era inmigrante, no le busquéis explicación porque no la tiene. Consideraba que los inmigrantes le estaban quitando ese puesto de trabajo que él merecía. No sé si os sonará algo esto, igual se os hace como conocido el argumento, pero lo cierto es que él rechazaba todos esos puestos de trabajo y al mismo tiempo empieza a coquetear con el fascismo. Se muestra fan de Mussolini, empieza a escribir algunos textos bastante cuestionables. Vamos, una joya. Machista, clasista, fascista, racista. Chico, lo tenías todo, amigo.
En 1926, Sonia y Lovecraft deciden firmar un divorcio amistoso, aduciendo bastante incompatibilidad de caracteres, que también te digo, es que eres racista, estás casado con una inmigrante, eres machista, estás casado con una mujer, eres clasista, estás viviendo del cuento, es que es todo como un poco chico, normal. Y si os preguntáis cómo consiguió sobrevivir en el momento en el que Sonia dejó de enviarle dinero, pues os doy una pista. Lo consiguió trabajando como negro literario, es decir, escribiendo anónimamente para otros autores mucho más vendidos en la época. Ok, vale. El tipo era un ególatra, un machista, un narcisista, un asocial, un racista, un clasista, lo tenía todo, pero también tenía algunas cosas buenas. Por ejemplo, fue un pionero del asociacionismo literario. Creó una cosa que se llamaba el Círculo Lovecraft, algo así como una protoasociación de escritores. Cada escritor que pertenecía al Círculo Lovecraft contaba con un seudónimo que hacía que todo el intercambio de información fuese siempre anónimo. Y se intercambiaban pues, sus dudas, sus intereses o sus proyectos y teorías por carta. Esto consiguió no solo nutrir a muchos otros autores de la época, sino también ayudar a que Lovecraft generase su propio universo literario. Un universo literario único que en aquel momento no fue nada bien aceptado, pero que sin embargo años después ha demostrado ser una auténtica joya literaria. Si no conocéis la literatura de Lovecraft, os recomiendo fervientemente que intentéis acercaros a ella. Tiene varias etapas, una primera etapa más gótica, otra más onírica, pero la que le ha hecho verdaderamente famoso es su etapa cosmológica, una forma de terror absolutamente novedosa en el momento, pero que en el siglo XXI ha tenido una trascendencia muy importante y también a finales del XX, y que se plasma en los 13 relatos de los mitos de Cthulhu. 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 Tengo 46 años y sigo sin saber cómo se pronuncia esto. Es básicamente una obra extremadamente desasosegante, bastante negativa, llena pues como de momentos complicados de entender y de monstruos bastante complejos, que este plasma, bueno, pues principalmente en estas 13 obras y que, como digo, en el momento de su publicación, cuando él todavía estaba vivo, pasó sin pena ni gloria y no fue nada bien aceptada, pero que sin embargo años después ha pasado a la historia como algo único literariamente y que marcó un antes y un después en el género del terror. Lovecraft murió de cáncer intestinal el 15 de marzo de 1937 con solo 47 años y lo hizo en la mayor de las indigencias y en el completo anonimato. Nadie le conocía como autor, era absolutamente pobre y fue enterrado en el panteón familiar a nombre de su abuelo materno, la única persona con la que realmente llegó a empatizar y a la que llegó a querer de verdad, sin que asistiese prácticamente nadie al entierro y sin que tuviese ninguna repercusión ni en el mundo literario ni en el mundo cultural de ninguna manera. Vivió, como habéis visto, una vida absolutamente miserable y completamente carente de cualquier contacto real. Sin embargo, su literatura, que en aquel momento pasó completamente desapercibida y no recibió la atención que merecía, consiguió la atención no solo de la crítica, sino también del público a finales del siglo XX, cuando su obra fue rescatada. Hoy, en el siglo XXI, nos acercamos a la figura de Lovecraft con todas estas reticencias por su parte personal, pero reconociéndole como lo que fue, un autor absolutamente genial que marcó un antes y un después en la literatura de terror.